Resortes de espiras helicoidales de torsión. Hasta el momento hemos cubierto los resortes de espiras helicoidales que se usan tanto para compresión como para extensión. Estos resortes de espiras de torsión también tienen una utilidad bastante importante en lo que a diseño de máquinas en ingeniería mecánica se refiere. Los resortes de espiras helicoidales pueden cargarse en sus extremos con cargas torsionales. Se usan extremos especiales los cuales conectan una fuerza a una distancia respecto del eje de las espiras, con el objeto de aplicar un par de torsión. Usualmente se usan rodeando una barra para mantener el alineamiento y proveer resistencia al pandeo. Dentro de los tipos de extremos que tenemos para estos resortes, tenemos los que son de extremos especiales. Aquí tenemos ganchos que varían de una forma y no tienen que ser necesariamente igual los dos extremos. Tenemos extremos con ganchos cortos, apenas para sujetarse por medio de un pin. Tenemos extremos con gozne, que normalmente se adhieren a alguna irregularidad de la geometría a la que van a estar sometidos o los que van a estar dando soporte. Tenemos desplazamiento recto, tenemos de torsión doble y tenemos de torsión recta. La ubicación de los extremos de resorte de torsión se muestra la terminología para la ubicación relativa de la posición de los extremos. La vuelta inicial sin cargar en el cuerpo de la espira es NP igual a beta entre 360. Normalmente estos resortes en su posición natural sin ninguna precarga van a tener un ángulo beta en el cual esta vuelta nosotros podemos a la hora de aplicar la utilidad o la función del resorte podemos someter una fuerza y aumentar o corregir un ángulo que nos va a proporcionar una carga inicial para este resorte. El número de vueltas del cuerpo NB será todas las vueltas más la vuelta inicial parcial, donde NB va a ser el entero más beta entre 360 o más NP, donde NP ya lo vimos cómo se definía en este caso. Entonces, en el momento que se le aplique una fuerza, va a quedar en otra posición ya precargado y vamos a tener varios ángulos. El inicial, el ángulo que nos provocó a nosotros la precarga y el ángulo que falta para completar media vuelta de la aplicación del resorte. Ahora bien, las tolerancias comerciales en posiciones de extremos dados en la tabla 10.9, las tolerancias de la posición del extremo de resorte de espiras helicoidales de torsión para relaciones de entre de hasta 16 inclusive. Esto cortesía de la Asociación de Resortes. Tenemos que para 3 espiras totales, la tolerancia es de más menos 8 grados, de 3 a 10 más menos 10 grados, de 10 a 20, 15, de 20 a 30, 20 y de 30, 25. Estas son las tolerancias comerciales. Recuerden, si se requieren tolerancias mayores, esas tolerancias tienen que ser bajo un pedido especial del resorte. Los esfuerzos en los resortes de torsión. La espira de un resorte de torsión experimenta esfuerzo por flexión a pesar del nombre del resorte, que se llama resorte de torsión. Uno pensaría que la carga más importante en este resorte va a ser torsión, pero más bien la carga importante es la flexión y la torsión se da más por el mecanismo con el que funciona el resorte que con respecto a la carga que está recibiendo el mismo. Incorporando el factor de corrección del esfuerzo, el esfuerzo en la espira puede presentarse por sigma igual KMC entre I, donde K es un factor de corrección del esfuerzo tanto en las fibras internas como externas, en el cual se ha encontrado de forma analítica para el alambre redondo que para las espiras internas vamos a tener un KI, que va a ser la ecuación que se presenta a la izquierda, y un KO para las espiras externas, que va a ser la ecuación que se coloca a la derecha. Entonces vemos también aquí lo importante que es
el analizar específicamente en un punto del resorte cuál es el esfuerzo que se está generando en este caso. KI siempre es más alto debido al esfuerzo alto en la fibra interna. Con un momento flector de M igual a FR, para alambre redondo, el esfuerzo por flexión va a ser KI 32 FR entre pi de cubo, tal y como se muestra en la ecuación 1044. Para determinar la razón del resorte para resortes de torsión, la deflexión angular se expresa comúnmente tanto en radianes como en revoluciones o vueltas. Si el término contiene revoluciones, la variable debe expresarse con el signo de prima. La razón del resorte, si es lineal, será K' igual a M1 entre zeta prima 1, que va a ser igual a entre M2 entre zeta prima 2, y también va a ser igual a la diferencia de los dos M's entre sigma 1 y sigma 2, donde M es el momento y puede expresarse como FL o FR según sea el caso. Si nos vamos a la deflexión en el cuerpo del resorte, vamos a acudir al teorema de Castigliano para encontrar la deflexión en radianes en el cuerpo del resorte de torsión. Según la teoría del capítulo 4, sabemos que la energía de la deformación que va a tener un material va a ser la integral del momento aplicado en ese cuerpo entre dos veces el módulo de elasticidad del material del cuerpo entre el momento de inercia, haciendo el momento igual a FL o FR según sea el caso e integrando sobre la longitud del alambre en el cuerpo de la espira. La fuerza F deflectará a través de una distancia R' esta ecuación. Entonces hacemos que R' va a ser igual a la diferencial parcial de la energía de la deformación entre la diferencial parcial de la fuerza. Entonces esto integrándolo en un intervalo de ángulo que puede ser de 0 a pi de NB, como lo vimos en la primera figura, cambiando los valores correspondientes, obtenemos que utilizando el momento de inercia para un alambre redondo y resolviendo para zeta, vamos a obtener que zeta va a ser igual a 64 veces el momento por el diámetro, por el número de espiras, entre el diámetro a la 4 de la espira por el módulo de elasticidad. Entonces esa es la deflexión que vamos a tener nosotros en los resortes de torsión. La deflexión en los extremos de un resorte de torsión debería de calcularse. El ángulo subtendido por la deflexión en el extremo se obtiene por un análisis convencional de viga en voladizo, donde en ese caso en el extremo vamos a tener que el ángulo va a ser igual a Y entre L. Sustituyendo los valores vamos a obtener que va a ser 64 por el momento aplicado por el L entre pi de a la 4 por E. La deflexión angular se obtiene combinando la deflexión del cuerpo y la deflexión del extremo. Cuando las longitudes en los extremos de L1 y L2 combinando las dos deflexiones previamente obtenidas dadas, entonces obtenemos una deflexión total que va a ser la deflexión del cuerpo del resorte, la deflexión del extremo 1, la deflexión del extremo 2 y la sumatoria es la ecuación 1047 que me va a permitir a mí calcular la deflexión total que tenemos en ese resorte. Para determinar las vueltas activas equivalentes, el número equivalente de vueltas activas, incluyendo el efecto de los extremos, va a ser igual a NA igual a NB más L1 más L2 entre 3pi por D, que es modificando la ecuación 1047. Entonces, ya con esto podemos determinar que la razón del resorte en torque por radián va a ser igual a FR entre zeta T, si hacemos la sustitución, FR por M y zeta T por la ecuación 1047,
o la ecuación 1048, que es el zeta total, nos da D a la 4 por E entre 64D entre NA, que es el número de vueltas activas. Y si lo vamos por vuelta o por revolución, la razón del resorte en torque por vuelta va a ser K' igual 2pi D a la 4E entre 64D NA. Y sustituyendo o dividiendo el 64 entre 2pi nos da 10.2. Para compensar el efecto de fricción entre las espiras y el mandril, las pruebas muestran que el 10 a la 2 debiera incrementarse a 10 a la 8. Esto es un resultado más que todo experimental, porque cuantificar analíticamente la fricción entre las espiras o en el caso que tengamos un mandril o un pin en el medio que está evitando la deformación completa del resorte en la dirección axial, o más bien que el diámetro se vea disminuido por la aplicación de la carga. Entonces, para evitar cuantificar esa relación en términos matemáticos, ya de por sí estas ecuaciones ya son bien complejas, entonces por experimentación y por pruebas se ha visto que ese 10,8 es el que mejor aplica para determinar, en el caso de la razón del resorte en torque por vuelta, en lugar de la ecuación 1050, la ecuación 1051. Expresando en ecuación 1047 en revoluciones y aplicando la misma corrección por fricción, da la deflexión total angular como zeta prima t igual a 10.8 md t a la 4e nb más L1 más L2 3 pi medios, que sería la angular total. Disminución del diámetro interior. Cada vez que se usa un resorte de torsión, vamos a tener por decirlo así, el efecto no deseado de que el diámetro tiende a disminuirse. Un resorte bajo carga experimentará un cambio en el diámetro de la espira. Siempre va a suceder esto. Normalmente se coloca el resorte sobre un pasador. El diámetro interno de la espira no debiera permitir una disminución menor al diámetro del pasador. La deflexión angular del cuerpo de la espira extraída la deflexión total en la ecuación 1052 va a ser zeta prima c, que va a ser la ecuación 1054. Vamos a tener un nuevo diámetro de hélice D' de la espira deflectada, que va a ser D' igual NBD entre NB más zeta prima C. Y el nuevo diámetro interno va a ser D' I igual a D' menos D. La holgura diametral delta entre el cuerpo de la espira y el diámetro del pasador de P va a ser igual a D' menos D en menos dP, donde el resultado es lo que se muestra aquí en la ecuación 1055. Y resolviendo para NB, vamos a obtener que zeta prima va a ser el delta más dP entre D menos delta menos D menos dP. Esto da el número de vueltas del cuerpo necesarias para asegurar una holgura diametral específica. La resistencia estática para resortes de torsión. Para obtener las resistencias a la afluencia normales para alambres de resortes cargados en flexión, divida los valores dados para torsión en la tabla 16 por 0.577, que este 0.577 es la constante que sale cuando se aplica la teoría de la energía a la distorsión. Esto nos da que el SY para alambres de pianos y aceros al carbón estirados en frío va a ser 0.78 SUT. Para aceros al carbón y de baja aleación TIR en aceite va a ser 0.87. Y para acero inoxidable austenístico y aleaciones no ferrosas 0.61 SUT. En el caso de resistencia a la fatiga para este tipo de resortes, el método de Sines y de Zimmerli solamente obtuvieron datos para resortes de compresión, alambres que están en torsión pura, los cuales no son aplicables a este caso, ya que en este caso tenemos flexión. Ya que no se tienen mejores datos para el límite de resistencia en flexión,
Se usa la tabla 10-10 de la Asociación de Resortes para torsión con carga repetida para obtener el máximo esfuerzo recomendado para esfuerzo en flexión SR. Entonces, en esta tabla, la 10-10, se ven los esfuerzos flectores máximos recomendados. Cabe corregido para resortes helicoidales de torsión en aplicaciones cíclicas como porcentaje de SUT. Esto por cortesía de la Asociación de Resortes. Entonces tenemos que para vía de la fatiga de 10 a las 5 ciclos, acero inoxidable A228 y tipo 302 sin martillar y martillado. El porcentaje correspondiente, 53 y 62. Para 10 a las 6, 50 y 60, recuerden que este es el porcentaje de SUT. Y para 230 y 232 sin martillar y martillado se muestran ahí en la figura. Estas condiciones se basan en las condiciones de que no estamos en oscilación. Los resortes están en la condición como se relevaron del esfuerzo. No siempre es posible en los martillados, ¿verdad?, considerar esa opción, pero es un dato de referencia que nos puede ser de utilidad para la selección de resortes. Entonces, una vez que tenemos la resistencia a la fatiga para resortes de torsión, aplicando el criterio de Gerber para obtener el límite de resistencia a la fatiga, note que estamos ante cargas cíclicas o repetidas. El SE va a ser igual al que se muestra aquí en la ecuación 1058. Esta toma en cuenta las correcciones por tamaño, acabado superficial y tipo de carga, pero no para temperatura y efectos diversos. Si fuera el caso que se tiene que recurrir o se tiene un problema donde la temperatura es factor y esfuerzos diversos como la corrosión y todos los que se discutieron en el capítulo 6, necesariamente debe entonces tomarse en cuenta estos dos factores y agregarlos como disminución del límite de resistencia. El factor de seguridad para fatiga en resortes de torsión, si aplicamos el criterio Gerber tal y como siempre se aplica a la tabla 6.7, tomando como pendiente de la línea de carga R igual a M alternante entre M medio, vamos a obtener que la resistencia alternante por esa ecuación va a ser esta, que ya la hemos visto en varias ocasiones. También la aplicamos en resortes de compresión y el factor de seguridad viene a ser la resistencia alternante entre el esfuerzo alternante. O encontrando directamente el factor de seguridad NF utilizando la tabla 6.7, entonces obtenemos la ecuación 1061. Viendo el ejemplo 18, en la figura se muestra un resorte ordinario que está hecho de alambre de piano con un diámetro de 0.072 pulgadas y tiene 4,5 vueltas con extremos de torsión directa. El resorte trabaja sobre un pasador con diámetro de 0.4 pulgadas. El diámetro exterior de la espira es de 19/32 pulgadas. Encuentra el máximo par de torsión de operación y la rotación correspondiente para carga estática. Estima el diámetro interior de la espira y la holgura diametral del pasador cuando el resorte se somete al par de torsión determinado en el inciso A. Y por último, estimar el factor de seguridad de la fatiga si el momento aplicado varía entre M mínimo igual 1 y M máximo cita igual a M máximo igual 5 librafuerzas por pulgada. Aquí tenemos la figura, tenemos el resorte de torsión, donde se le aplica una fuerza en esta posición. Tenemos la posición beta inicial, tenemos cuando se aplica la fuerza, la deflexión zeta, y también tenemos el ángulo alfa que se generaría por la aplicación directa de la fuerza zeta. Entonces, en el caso del alambre de piano de la tabla 10.4, se tiene que A es igual a 201 kpsi por pulgada a la M y M es igual a 0.145. Por lo tanto, el SUT va a ser 294.4 kpsi.
Tomando la ecuación 1057, que para alambre de piano la resistencia a la fluencia es 0.78 SUT, obtenemos que el SY va a ser 229.6 kPSI. El diámetro medio de la espira es 19 entre 32 menos el diámetro del alambre, que eso nos da 0.5218. El índice del resorte C va a ser D entre D, que es igual a 7.247. Y el factor de corrección del esfuerzo flector de la ecuación 1043 va a ser, se toma el KI, que siempre es el mayor, 1.115. Ahora, reacomodando la ecuación 1044, se sustituye SY por sigma y se despeja el par de torsión máximo FR para obtener que el M máximo en este caso va a ser igual a 7.546 libras fuerza por pulgada. Observe que no se ha empleado un factor de seguridad. Enseguida, mediante la ecuación 1054 y la tabla 105, el número de vueltas del cuerpo de espiras sigma prima C es, se sustituye la ecuación y tenemos 2.236 vueltas. Entonces, esto pasándolo a grados nos da 85.0 grados. El número de vueltas activas, tomando de la ecuación 1048, va a ser entonces 4.657 vueltas, y la razón del resorte completo de la ecuación 1051 se determina mediante la razón del resorte K'. Sustituyendo los valores obtenemos que va a ser 19.18 libras fuerzas por pulgada por vuelta. El número de vueltas del resorte completo, sigma prima, en este caso sigma prima va a ser M entre K', que eso me da 2.59 vueltas, que va a ser multiplicando por 360, me da 93.24 grados. Sin carga, el diámetro medio de la espira del resorte es 0.5218. De la ecuación 1053 me da que ya el diámetro con carga va a ser 0.494. La holgura diametral entre el diámetro de la espira del resorte y el pasador con carga va a estar dado por la ecuación delta D' menos D menos dP, que esto me da 0.022, que es la holgura que en este caso voy a tener para esta aplicación. Y ya tomando la fatiga, vamos a obtener que la fatiga mínima, la alternante va a ser la máxima menos la mínima entre 2, y la media va a ser la máxima más la mínima entre 2, nos dan 2 y 3 libras fuerza por pulgada respectivamente. La pendiente de la línea de carga va a ser MA entre ME, que es 2/3, y obtenemos el sigma alternante y el sigma medio. El alternante me da 60.857 kPSI y el medio 91.286 kPSI. De la tabla 1010, tomando SR igual a 0.50 SUT, nos da que este SR va a ser igual a 147.2. Entonces, la límite de resistencia a la fatiga va a ser 78.51 kPSI. La componente de la amplitud de la resistencia SA a partir de la ecuación 1059 se obtiene que es 68.85, y el factor de seguridad de la fatiga entonces se obtiene dividiendo este valor entre el sigma alternante, que me da un factor de seguridad de 1.13.